Lo cuento ahora, en voz baja, para que no despierte lo que todavía respira entre las paredes. No lo hago por redención ni por valentía. Lo hago porque, desde aquella noche, me acompaña un frío que no se marcha ni a pleno sol. Y porque, cada vez que cierro los ojos, escucho ese mismo golpeteo hueco, ritmado, como si un corazón obstinado latiera dentro del yeso húmedo de una casa que ya nadie. Yo pensaba que el pueblo, al borde del estuario, se había quedado vacío por la costumbre de maldecir la bruma. Las barcas varadas parecían tumbas sin lápida. El muelle, un espinazo de madera desvencijada, y el viento, al colarse por los ventanales del viejo sanatorio, hablaba con un silbido delgado, casi una voz. Nadie quería acercarse a ese edificio de piedra gris, con su cúpula hundida y sus corredores en herradura. Nadie salvo yo, que entonces no creía en historias, y que, sin saberlo, ya llevaba en la piel la marca de una presencia impaciente. El sanatorio de Santa Eugenia había sido un alivio y un castigo a la vez. Cuando mis abuelos eran jóvenes, la tos de sal que traía el invierno terminaba allí, en camillas esqueléticas, bajo lámparas que parecían soles trémulos y que dejaban sobre la piel un resplandor enfermizo. Después lo cerraron. Dijeron que por reestructuración, y las habitaciones quedaron con el olor petrificado de los eucaliptos y el cloro que nunca se enjuagó del todo. Años más tarde, cuando yo regresé al pueblo por la muerte de mi madre, nadie habló en voz alta del sanatorio. Lo rodeaban con frases cortadas, con muecas que eran más bien cicatrices. «No subas», me advirtió la vecina. «Sí, no está vacío», añadió, y luego apartó la cortina como si, solo por pronunciar esas palabras, hubiera convocado una mirada desde la ladera. Pero la casa donde crecí, deshabitada durante tanto tiempo, respiraba distinta. Las tablas del suelo crujían sin ritmo. La humedad hacía dibujos de animales que cambiaban de lugar y, a veces, escuchaba pasos detenidos justo detrás de la puerta de mi cuarto, pasos que no entraban ni se marchaban, como si esperaran mi permiso. El mar zumbaba de noche, y yo, desvelado, contaba repeticiones del oleaje para no imaginar lo que podía producir ese roce de tela sobre madera, ese susurro anónimo que se rehusaba a definir. Una madrugada, al abrir la ventana, me llegó un olor que no era de sal ni de algas, sino un aroma extraño, dulce y agrio a la vez, de flores envejecidas y alcohol medicinal. No supe por qué, pero lo reconocí sin haberlo olido jamás. El perfume de los pasillos del sanatorio. Hay lugares que no piden permiso para entrar en ti. Te los tragas sin darse cuenta, y cuando te tocan, la piel los recuerda, como recuerda el ardor de una brasa, aunque solo te haya rozado la luz. Me empecé a levantar con una certeza. Alguien quería que subiera a la colina. El sanatorio, allá arriba, era el ojo que no parpadea. El pueblo, mientras tanto, seguía su coreografía de puertas que se cierran temprano y luces que titilan antes de apagar. La tienda, la hija del panadero, evitó rozarme los dedos al darme el cambio. Un viejo marino, con la cara cortada por líneas rojas, alzó la vista cuando pregunté por Santa Eugenia y se echó a reír sin alegría. «Si subes, vuelve antes del último pájaro», dijo. Ninguno de los dos preguntó cuál era ese último pájaro. En el pueblo todos sabían que en la hora exacta en que el último cormorán cruza el cielo hacia el estuario, la colina se queda sin voces. No sé si fue la necedad o el hambre de silencio lo que me llevó a prepararme aquella tarde. La casa de mi madre estaba llena de cajones por revisar, de sobrecitos con monedas extranjeras, de pañuelos planchados con el mismo esmero con que dejó morir sus plantas. Yo debía decidir qué tirar, qué guardar, qué quemar en el patio. Y sin embargo, recogí una linterna, un cuaderno, en el que siempre escribo lo que no me atrevo a decir, una capa y un termo de café. El camino hacia el sanatorio no era largo, pero sí parecía irse estirando a medida que subía, como si la colina hubiera aprendido a crecer para desesperar a los que no son llamados. La tierra, de razón parda, se volvía más húmeda con cada paso. Al borde del sendero, los pinos se inclinaban hacia adentro, escondiendo de cielo en una bóveda de puntas negras. El viento cambió de lugar de golpe, como una respiración que se detiene para escuchar. Entonces empecé a olerlo otra vez. Eucalipto, alcohol, flores echadas a perder. Me ardió un instante la nariz, y por un reflejo viejo
Me coloqué la mano en la cara, como si aún fuera el niño que temía a las mascarillas verdes de las enfermeras. El vestíbulo apareció sin anuncio, como si no hubiera estado antes, y de pronto brotara de la tierra con la solidez de una mandíbula. En la fachada, el nombre Santa Eugenia estaba descascarillado. Las letras E y N habían caído, y ahora el viento jugaba a insinuar que allí se leía Santa Ugia, como si a la santidad le hubieran arrancado la columna vertebral. Empujé la puerta principal, que no opuso resistencia. Dentro, el polvo se acomodaba en el aire con dignidad, colgando de los haces de luz inclinados como si fueran la decoración de una fiesta que nadie se atrevió a El suelo, un mosaico de baldosas hidráulicas, exhibía flores grises, rombos desteñidos, arabescos que la humedad había transformado en charcos de tinta. Y de pronto el primer sonido, el golpeteo leve, como un dedo impaciente en la madera. 3 golpes, pausa, 2 golpes. No venían de una puerta ni de la barandilla. Parecían nacer del vacío entre los pisos. Me quedé quieto, con la linterna apagada. He aprendido que en ciertos lugares la luz... Dejé que los ojos se acostumbraran a la penumbra, que el olor inundara la boca hasta darle sabor a metal. Caminé despacio hacia el pasillo izquierdo, donde un reloj de pared, muerto desde vaya a saber cuándo, marcaba las 4 menos cuarto con las manecillas oxidadas. Pensé, quizá el sanatorio conserve su propia hora. Un minuto inacabable en el que los pacientes esperan una visita que no llega. Me llegó, desde algún punto más allá, un arrastre de tela. El pasillo respiró. Sentí la caricia de un aire más frío en el dorso de la mano, como si una sombra me hubiese probado la temperatura. No he venido a molestar, dije sin saber a quién. Es ridículo hablar con un edificio. Y sin embargo, la voz me salió con la naturalidad de quien llama a alguien conocido en una casa donde solía haber vida. El golpeteo respondió, esta vez desde arriba. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Más cerca. En la antigua sala de espera, un sillón conservaba la forma de los... Me senté y apoyé el termo en el suelo. El silencio se acomodó contra mis oídos y con él, un pitido lejano tan tenue que parecía la memoria de un electrocardiograma. En la pared, bajo una lámina que enumeraba enfermedades ya olvidadas, colgaba un crucifijo inclinado. Miré las manos del Cristo. Tenían grietas profundas, y en una de ellas había una hebra de hilo rojo, como si alguien hubiera sostenido, hasta hace poco, una pulsera trenzada en torno al... Me incliné, no por devoción, sino por curiosidad. Fue entonces cuando olí, por primera vez, el pelo mojado. No había nadie, no había agua, pero la ausencia contrajo la respiración del lugar y, en esa contracción, saltó un aroma oscuro, tibio, rancio y vivo a la vez, pelo recién lavado, todavía húmedo, que se enfría al contacto del aire. Un mechón, invisible, rozó mi mejilla. No era viento. Habría preferido creerlo, pero el roce se movió como se mueve lo que tiene peso, y dejó sobre la piel la sensación tremenda de haber sido tocado por alguien que no puede renunciar a tocar. Me levanté tan despacio como pude. No hay que darle vértigo a lo que observa. Uno aprende ese respeto con el miedo. Frente a mí, un corredor se abría hacia las habitaciones. La mitad de las puertas tenía números pintados a mano, torcidos, como si un enfermero impaciente hubiera trabajado a oscuras. En la habitación 7, la cortina pendía de un solo anillo, y la brisa entraba por una ventana sin cristales. En la 9 había una silla tumbada, una revista de hace décadas, con una enfermera sonriente en la portada, y una imagen de un niño con tos que me hizo apartar la vista, como si me mirara. La 11 estaba cerrada, no con llave, no de forma definitiva, sino cerrada con esa insistencia de lo que quiere que le ruegues. Y desde dentro de la 11 llegó por tercera vez la señal: 3 golpes, pausa, 2 golpes, esta vez tan nítidos que pude sentir la vibración del aire en los dientes. Apoyé la frente en la madera y me sorprendió su temperatura. No era fría, era tibia, como si alguien respirara del otro lado. Noté bajo la frente un latido lento. Me costó trabajo separar la piel de la linterna, apagada en mi bolsillo, de pronto pareció un sacrilegio. Está bien, dije, casi en susurro. Estoy aquí.
El silencio contestó con un rumor de uñas arrastrándose como lluvia. No iban hacia mí ni se alejaban. Se movían alrededor, en las paredes y el techo, como si buscaran un borde que se había movido. El olor a pelo mojado se hizo más intenso. Recordé a mi madre de espaldas, agachada sobre el recipiente de plástico donde lavaba su peluca, el agua tibia volviéndose gris. No quise pensar por qué ese recuerdo, precisamente ese, me visitaba ahora. Había en el pasillo un teléfono viejo, empotrado en la pared, con el auricular colgando. Nadie lo había arrancado del todo. Las tripas, cables de colores apagados, se retorcían como raíces. El auricular mecánicamente, sin que yo lo ordenara, empezaba a moverse, a balancearse con un vaivén cada vez más. Yo quise creer que un golpe de brisa lo empujaba, pero allí la brisa entra de una forma distinta. No hace ruido con el plástico. No imita el gesto preciso de una mano que empuja y suelta. El teléfono sonó, no con el timbre agudo que uno espera, sino con un rumor bajo, un zumbido como de insectos atrapados. El balanceo se detuvo. El cordón dejó de retorcerse. Yo acerqué la mano, sin querer tocarlo, y oí, como si estuviera pegando el oído a la boca de alguien sin boca, una voz lejos de cualquiera de mis recuerdos. Era un susurro plegado, sin idioma, parecido a las palabras solo en el ritmo. No sé cuánto rato me quedé así, escuchando. Cuando por fin retrocedí, comprendí que el susurro, lo que fuera, no terminaba. Se había trasladado al fondo del pasillo, y luego al techo, y luego a la escalera. La casa buscaba con su voz, como quien tantea en la oscuridad, para reconocer la forma de la cara amada o aborrecida. Atravesé el corredor como si pisara un lago congelado. A cada paso, una grieta pequeña sonaba bajo la suela, y la suela me devolvía el eco. «Estás sobre alguien», decía el sonido. Subí los escalones con la mano apoyada en la barandilla oxidada. La primera planta estaba peor conservada. En el rellano había una camilla con ruedas que no eran suyas. Alguna vez fue de otra cosa, quizá una taquilla, quizá una cuna. Tenía marcas, diagonales, como si la hubieran arrastrado a toda prisa. Y allí, por un instante, creí ver el rabillo de una bata, asomando por la puerta de la habitación 21. Una tela muy blanca manchada de algo que había sido rojo, ahora marrón. No corrí. Aprendí de niño a no correr cuando el perro del vecino me enseñó los dientes. El movimiento brusco despierta el instinto. Caminé hacia la 21, y entonces el aire se heló sin justo motivo. Fue un frío con voluntad, un frío que eligió la nuca y me la mordió con manos de agua. Dentro no había nadie, claro que no. Pero el espejo, colgado sobre un lavamanos roto, devolvía una respiración empañada. Me acerqué tanto que mis pestañas rozaron el vidrio. El vaho no era mío. Mis pulmones iban despacio. La alarma de mi propio cuerpo sonaba con un tam-tam sordo. Y sin embargo, sobre el espejo, crecía una mancha tibia que se expandía con dulzura como la vida. Una yema invisible dibujó entonces sobre el empañado 2 líneas, luego otra, luego 2 más. Una vieja marca de conteo, 3 y 2, como el golpeteo. Froté el cristal con el dorso de la mano. La marca quedó, tatuada en la humedad. Entonces sentí, en el cuello, la pequeña presión de una barbilla que se apoya. No hubo peso verdadero, no al menos como el de un cuerpo vivo. Fue un peso de memoria, el recuerdo de lo que es ser apoyadero. Un aliento frío rozó la piel debajo de la oreja, y una voz muy cerca esta vez, sí con palabras. Un castellano arrastrado costero dijo: «No te tardes». Salí trastabillando. El pasillo se había estrechado, o yo me había ensanchado dentro. El teléfono del piso de abajo ya no sonaba. En su lugar, sin que proviniera de ninguna parte concreta, se escuchaban pasos dados por pies húmedos. Dejaban huellas, sí, huellas de agua, como cuando alguien sale del baño y se descalza sobre un suelo frío. Huellas pequeñas, de niño, pero alargadas, como si los dedos, más largos de lo normal, se estiraran buscando una grieta donde iban en dirección a la escalera que subía a la última planta, aquella que, desde fuera, se veía coronada por la cúpula hundida. Las huellas se detenían cada tanto, como si la pequeña criatura se girara a escucharme. Yo ya no quería hablar, pero el silencio, insatisfecho, me llenó la boca de palabras que no eran mías. «Estoy aquí», dije otra vez,
y la voz sonó más vieja que mi garganta, con un tono de enfermera cansada, que promete que la visita llegará al caerla. Al subir, tuve que arrastrar la mano por la pared para no perder el equilibrio, no por vértigo, sino porque el sanatorio se había inclinado ligeramente hacia el lado del mar, como si un gigante lo sostuviera por un hombro. En la planta alta, donde antiguamente estuvo la sala de operaciones, el techo se había hundido en parte. La luz gris de un día que moría entraba a chorros, dibujando en el suelo figuras que me recordaron a los perfiles. En el centro, una mesa metálica resistía, oxidada en sus uniones, con un delgado canal que desembocaba en un cubo inexistente. En ese canal todavía, un hilo de agua corría. No lluvia, no filtración, sino una corriente recién derramada. Me acerqué y olí. No era agua, tampoco sangre. Era alcohol diluido, perfume de rosa macerado, un cóctel imposible que hablaba de salas lavadas a medianoche, de manos que no llegan a... Y de repente, justo allí, la sensación de que alguien me observaba desde el agujero en la cúpula, una mirada vertical, que cae desde arriba como cae una piedra al pozo. La nuca, otra vez, primero frío, luego picor, luego la certeza. Levanté la vista, no vi ojos, no vi forma, no vi rostro. Vi la textura del aire comprimida, una densidad donde la luz parecía girar en círculo, y ese giro era el latido del lugar. «Te he traído», dijo, no con voz, no con el aparato que usamos para hablar, sino con ese idioma que comparten de noche las habitaciones vacías y los niños que se despiertan llorando sin saber por qué. «Te he traído», repitió, y cada sílaba tuvo el peso de un gesto ya practicado, como una rutina en la que lo más terrible no es la violencia sino la repetición. Quise preguntarle quién, por qué, para qué, pero la boca se me llenó de ese gusto salado metálico que aparece cuando uno sangra. Llevé los dedos a la sonrisa y los encontré húmedos, no de sangre, sino de un agua tibia. Entonces escuché, lejos de mí, pero muy cerca, un llanto infantil detenido antes de romperse, un gemido que se guarda porque se le enseñó a esconderse, y por encima del gemido, pegada al oído, la voz de una mujer rezando sin convicción, el murmullo de un Padre Nuestro, aprendido por obligación. «No he venido a robar», dije, y al decirlo, supe que esa frase no era mía, sino de alguien que había intentado entrar con el mismo cuidado en el mismo lugar décadas atrás. «Estoy aquí para...» No terminé la frase, porque, al intentar decir «entender», la lengua se me entumeció, como si estuviera pronunciando una contradicción. Fui hacia la ventana mayor, la única. Desde allí se veía el estuario, el muelle en espinas, y el último cormorán que cruzaba el cielo con la línea negra de su cuerpo. El viejo marino, sin saberlo, me había dado la última hora. En ese instante, cuando el pájaro desapareció donde la bruma se enrosca, el sanatorio dio un suspiro leve, y algo no sé qué, se retiró un paso. Aproveché ese respiro para mirar con calma la sala. En el rincón había un carrito de metal con... En la bandeja superior, una etiqueta de cartón colgaba de una cuerda humedecida. Me acerqué y, apartando con 2 dedos las gotas que se habían formado, leí los nombres. No eran nombres, eran iniciales y fechas. Y al lado, pequeñas marcas de conteo. 3 y 2. Otra vez, insistentes, absolutas, imposibles de equivocarse. La última fecha estaba incompleta. Decía 12, 19. Luego alguien, con el mismo trazo tembloroso, había añadido, no llegó, y debajo, muy pequeño, se quedó, ceñido a ese carrito como una ofrenda hecha por manos incapaces de renunciar a su rito, había un mechón de pelo atado con hilo rojo. No busqué excusas, no dije, será un animal, será el viento, será el recuerdo. Sabía, con la certeza que da el miedo cuando deja de fingir que es vergüenza, que aquel mechón me esperaba a mí. Retrocedí, pisé el suelo y algo crujió con una queja húmeda, como si hubiera roto una costra que escondía. Escuché entonces otra vez los pasos pequeños, ahora corriendo, no hacia mí, sino a mi alrededor, subiendo por el hueco de la cúpula, bajando por la escalera, dando vueltas con una prisa sin destino, hasta que se detuvieron frente a la 11, abajo, lejos de mí, y sin embargo presente como una línea trazada sobre una hoja. «Baja», dijo esa voz que no es voz. «No te tarde». Y, antes de que pudiera decidir si obedecer o no, una corriente de aire
Salió de la habitación 21 y me empujó delicadamente, como empujan las manos cuando no quieren ser descubiertas. El olor a pelo mojado me rodeó. Se metió en la capucha. Se confirió en mis pestañas. Mientras bajaba, el sanatorio me devolvió mi propia respiración amplificada, como si me la prestara para que no me faltara. La planta intermedia me pareció por un segundo más cálida. Pasé frente a la 11. El pomo, oxidado, tenía una marca fresca de dedos. El metal, oscuro por años, brillaba en 5 puntos nuevos. Apoyé la mano y el calor me atravesó como un cuchillo. No era una puerta antigua, era una piel viva. Detrás, más allá, alguien aguardaba, con esa paciencia tensa de quien ha aprendido que los que llegan se asustan si se hace ruido. No recuerdo con claridad el instante en que sé que el golpeteo cesó y fue sustituido por algo peor. El silencio redondo, hueco, perfecto, donde las palabras se paran antes de saltar. Entré. La 11 estaba menos arruinada, como si alguien la hubiera cuidado. La cama, con el colchón hundido en el centro, guardaba el molde pequeño de un cuerpo. Las paredes, en cambio, estaban gastadas por líneas diagonales, rasguños finísimos que parecían escritura en un alfabeto de En el alféizar, un vaso con un agua que no podía estar allí desde hacía décadas brillaba al borde de rebosar. Y de repente, la luz descendió un tono, como baja una lámpara justo antes de fundirse. No sonó ningún interruptor. Sonó una voz. Llegaste tarde, susurró. Pero aún respira. Volví la cabeza hacia el rincón donde, te lo juro, no había nada. ¿Quién? Pregunté. Y la palabra se quebró en mi lengua. El perfume a eucalipto se volvió espeso, casi masticado. Sentí un peso pequeño, apenas una yema, posarse en el dorso de mi mano, justo donde el pulso golpea cuando uno tiene fiebre. El aire, frío hace un instante, se templó en esa superficie de piel, como si alguien con manos tibias me tocara por costumbre. No te tardes, repitió la voz, cada vez más cerca, cada vez más dentro, cada vez más mía, y en el vidrio de la ventana que yo juraría que estaba roto, que no podía empañarse, apareció de nuevo el vaho, y en el vaho, con esos dedos que no veía, la marca inevitable. Lo cuento ahora, en voz baja, porque si alzo el tono la casa, volverá a preguntar quién soy. Lo hago porque esa noche no terminó en la 11, ni en el pasillo con el teléfono, ni en la mesa oxidada bajo la cúpula. Empezó allí algo que no puedo contener con calendarios ni reloj, algo que huele a flores que no existen y deja atrás huellas de agua donde no hubo nadie. Algo que, cuando por fin me permitió salir por la puerta principal, me siguió hasta el acantilado y miró conmigo el estuario en silencio y se inclinó sobre mi hombro como una madre a la que le han quitado a su hijo en el último minuto. Algo que, desde esa noche, me acompaña en casa, camina descalzo por el pasillo a las 3:00 y deja, todas las madrugadas, una marca nueva en los espejos. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Siempre el mismo llamado. Siempre la misma promesa de que, si vuelvo, por fin sabré por qué no llegó. Y por qué, en cambio, se quedó. Dormí mal aquella noche. Si es que dormir puede llamarse a ese flotar viscoso entre la vigilia y el sueño. Cada vez que lograba desplomarme en la cama de la casa de mi madre, aparecía el sonido. 3 golpes, pausa. 2 golpes. No en la puerta del dormitorio, no en las paredes, sino dentro de mi cabeza. Como si el cráneo fuese una habitación más del sanatorio, donde alguien aguardaba por mí con la paciencia de la piedra. Despertaba empapado y antes de que pudiera culpar al sudor, sentía el frío, un hilo de agua resbalando por el centro de la espalda, tibio al principio, glacial después, hasta que terminaba clavándose en la cintura con la precisión con que se clava una agua. Abría los ojos y encontraba, sobre la mesilla, el vaso de agua que yo no había llenado, con una superficie inmaculada, salvo por un círculo de vaho, que se encogía al ritmo de una respiración que no estaba en la habitación. No encendí la luz. Entendí que había entradas que exigían oscuridad. De la calle llegaba un ruido apagado de gaviotas, y mezclado a él ese aroma imposible. Eucalipto, alcohol, flores asfixiadas y la nota rotunda del pelo mojado. Me incorporé a algo, con dedos minúsculos, tiró del borde de la sábana. No la levantó. La alisó, como hacen las manos de una madre cuando acomodan a un niño enfermo. Me cubrí la cara con las manos y, sin querer,
recité una breve plegaria que no usaba desde niño. No sé si era para protegerme, para engañar a lo que me visitaba, o para tranquilizar a mi propio cuerpo que, a esas alturas, ya no me obedecía. La plegaria se deshizo a mitad de frase porque desde el pasillo sonó un paso. No eran pasos desconocidos. Los había escuchado en la planta alta del sanatorio la noche anterior. El sonido de la planta de un pie infantil intentando ser liviana sobre la madera vieja. Las tablas respondieron con un gemido que yo conocía bien. Las mismas tablas que habían crujido toda mi infancia ahora cantaban a otra criatura. Apreté la sábana con los puños. No fue suficiente. La sábana, con una dulzura obstinada, empezó a deslizarse hacia abajo, centímetro a centímetro, con la terquedad de quien repite un gesto aprendido hasta que funciona. Dejé de resistirme. La tela se detuvo a la altura de mis rodillas, y allí, de golpe, el colchón se hundió un poco, apenas lo necesario para que mi cuerpo comprendiera que había otro peso compartiéndolo. Un susurro, no como voz sino como piel contra algodón, rozó mi muslo. Un olor leve, acuoso, subió desde el hundimiento. Y entonces, sí, por primera vez, escuché un nombre. Mila susurró el aire, o yo creí que el aire susurraba. Mila. La palabra se quedó suspendida encima de mí como una lámpara invisible. Yo no conozco ninguna Mila, quise decir. Mi lengua, sin embargo, prefirió callar. El silencio, complacido, se instaló en la habitación con un alivio que parecía haber cruzado lejos. No sé cuánto tiempo permanecí así, aguantando una respiración que no era mía. En algún momento, las persianas temblaron. Una corriente se coló por debajo de la puerta, y con ella, como en procesión, llegaron los ruidos pequeños que transforman una casa en otra cosa. El choque de un vaso contra la cerámica de la cocina, el deslizamiento de una cuchara, el leve chasquido de una puertecita de alacena que vuelve a cerrarse por su propia voluntad. Me sentí niño otra vez, temiendo que mi madre me pillara despierto, solo que ahora el miedo era exacto, adulto, con esa lucidez cruel de saber que las cosas no son antojos de la edad, sino visitas con deseo. A la mañana siguiente, el pueblo parecía más pequeño, como si durante la noche lo hubieran guardado en una caja, y al sacarlo, hubiera quedado ligeramente deformado. Bajé a por pan. El pan, como las noticias, tenía un olor más vivo que de costumbre, tal vez porque yo respiraba. La hija del panadero me sostuvo la mirada por primera vez, y luego la retiró con un gesto de disculpa. Me entregó la bolsa y, cuando replegué los dedos para recibirla, noté que ella evitó rozarme. No por asco, no por miedo a mí, sino por miedo a aquello que sospechaba pegado a mi piel. «Ten cuidado de noche», dijo al fin, tan bajo que el murmullo del horno casi se tragó su frase. Asentí sin palabras. Hay advertencias que solo sirven cuando uno ya ha renunciado a huir. En el puente que cruza el arroyo me detuve a mirar el agua. El agua era poca y se movía con desgana entre las piedras. Vi reflejada la baranda rota del sanatorio, a pesar de que el sanatorio no podía reflejarse allí. Fui consciente del error solo cuando una hoja cayó al cauce, y en el reflejo, la hoja no tocó agua sino mosaico hidráulico. Me aparté de golpe, perdí el equilibrio y tuve que sujetarme a la baranda. El corazón me golpeó la garganta, hambriento de explicación. Entonces el reflejo se corrigió. Vi cielo, vi nube, vi mi cara pálida en una máscara de cansancio. Vi detrás de mí la sombra de un mechón dibujándose solo en el aire y luego desvaneciéndose con la rapidez de un suspiro. No tenía un plan. Tenía, sí, una necesidad que arañaba. Subí a la biblioteca de la... Allí, en una mesa que aún conservaba las marcas de tinta de generaciones, pedí periódicos viejos, registros municipales, lo que fuera que tuviera el peso frágil del papel que nadie consulta. La bibliotecaria era una mujer diminuta con el cabello recogido en un nudo tan apretado que su frente parecía un vidrio tenso. Cuando dije sanatorio, sus manos se escondieron debajo del mostrador, como si al protegerlas evitara un cortecito. «Hay cosas que no hay que remover», murmuró. Yo sonreí con esa insistencia torpe del visitante que no sabe del todo a qué ha venido y, sin embargo, sabe que ya no puede dejar de venir. Me trajo, al cabo de un rato, una pila de carpetas atadas con cintas elásticas. Una de ellas, casi sin título, decía Santa Eugenia, cierre dividido por reubicación, dividido por informe de finanzas. La otra,
más pequeña, llevaba el rótulo incidentes, entre comillas, como si el propio papel pidiera disculpas por la palabra. Las páginas olían a polvo y a tinta. Leí nombres que no eran nombres, porque habían sido reducidos a iniciales. Leí listas de gastos, gasas, alcohol, sueros, jeringas. Leí, con el ardor de una sed que no quiere agua, notas en los márgenes. Entregar a la familia si mejora. Padre, no autoriza la visita del sacerdote. Orden de silencio. En un recorte de periódico, fechado en un invierno sin día, se mencionaba una inspección por parte de una autoridad provincial. En el recorte, unas frases subrayadas: irregularidades en el manejo de menores, protocolos sin firma, sala de aislamiento. El artículo terminaba con ese tono resignado de la burocracia que anuncia cambios que no se ejecutan. Me dolieron los ojos. Levanté la vista, y más allá, en la ventana, vi caer una lluvia finísima, que no estaba cayendo en la calle. Era como si el vidrio llorara por dentro. Fue entonces cuando la encontré. Un pliego suelto, torcido, olvidado entre dos. Era una carta no oficial, de una enfermera a otra. La caligrafía temblaba y arrastraba algunas letras como si la mano hubiese preferido huir del papel. Decía, sin adornos, que cierta niña había sido retenida por motivos que no aparecían en ninguna historia clínica. Decía que la niña no recibía visitas, que llegaba un hombre con traje y sombrero, que se quedaba en el corredor y golpeaba, 3 golpes, pausa, 2 golpes, y que, si nadie respondía, volvía una semana más tarde. El nombre de la niña estaba tachado. Encima, escrito con lápiz menos firme, leía: la de la 11. Abajo, casi en blanco, una mitad de nombre: Mi. El resto se había borrado con una uña. Mila, pensé, y la palabra me dejó electricidad en la lengua. Pedí permiso para llevarme una copia. La bibliotecaria negó con la cabeza, pero se apiadó al ver la grieta nueva que me cruzaba la voz. Apunte, si quiere, dijo. Anoté en mi cuaderno cada brizna, cada fecha incompleta, cada inicial. Al llegar a la parte del hombre de sombrero, mis dedos temblaron. Al lado de los golpes, dibujé, no sé por qué, una hilera de diagonales. Sentí al escribir que la tinta se espesaba, como si el bolígrafo hubiera chupado un líquido más denso que la tinta. Cerré el cuaderno y al levantar la vista vi que la bibliotecaria me observaba con una mezcla de compasión y de algo parecido a la fe. ¿Volverá allí arriba?, preguntó, no como quien pregunta, sino como quien reza. No debería, respondí, y supe que volvería esa misma tarde, que algo, con dedos pequeños y una paciencia feroz, me haría subir de nuevo antes de que el último cormorán hiciera su trazo en el cielo. La casa de mi madre me recibió con su olor de madera guardada. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa. Al lado, coloqué la carta copiada, los recortes, todo lo que, por pobre que fuera, me parecía un amuleto. Preparé café. Mientras el agua comenzaba a hervir, el hervidor lanzó un quejido bajo. Escuché, en ese quejido, una melodía torpe que creía olvidada. Una nana que mi madre cantaba cuando yo tenía fiebre. Duérmete, que afuera sopla el frío, tarareaba la olla con voz áspera, y yo, sin querer, me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Comprendí con una claridad como cuchillo que no solo el sanatorio poseía su hora perpetua. La casa también se había rendido a un ritmo que no le era. Cuando abrí los ojos, el vapor del café dibujó, por un instante, la silueta de un rostro con el cabello pegado a la frente. Era un dibujo de humo. Bastó que respirara para que se deshiciera en arabescos. Pero el dolor leve detrás de los ojos quedó, como queda el recuerdo de un destello cuando miras el sol de frente un segundo. Subí a la colina mucho antes de lo prudente. Un viento que no me tocaba la cara me empujaba desde la espalda. Llevé de nuevo la linterna, el cuaderno, el termo. Al llegar, el sanatorio respiró como respiran los animales viejos cuando huelen a alguien conocido. No sé por qué me quité los zapatos en el vestíbulo. Lo hice con una obediencia inmediata. Un ritual pedido sin palabras. La piedra estaba helada. Cada paso descalzo era un pacto. Caminé a la 11. No me hizo falta buscarla. El pasillo parecía alargarse solo para depositarme frente a su puerta. El pomo conservaba, intactas, las 5 marcas nuevas del día anterior. Me detuve.
Asomé la frente. La temperatura, al otro lado, cambió de golpe, como si alguien hubiera abierto una llave invisible. La habitación olía a agua parada y a un perfume antiguo tan leve que tuve que hacer un esfuerzo para recordarlo. Entré. La cama seguía hundida en su centro. El vaso del alféizar volvía a estar lleno. La ventana, que yo juraría que había quedado cerrada, estaba entreabierta lo justo para que una brisa sin rumbo. Las paredes, con sus rasguños finísimos, parecían haber sumado líneas. Coloqué el cuaderno sobre la mesilla. Lo abrí en la copia de la carta. Entonces, algo, desde el suelo, tocó la pata de la cama. Fue un golpecito casi juguetón, y aún así, el estómago se me desplomó. Esperé el segundo. Llegó. Esperé el tercero. Tardó un latido. Pausa. 2 golpes. No dije nada. No hice nada. El sanatorio hizo por mí. La luz bajó un tono, y un resplandor más pálido, lechoso, brotó de las paredes como niebla. En ese resplandor apareció, al borde de la cama, una manchita oscura en el suelo que yo había confundido antes con humedad. Era una huella de pie pequeño, alargada, con los dedos extendidos como si quisieran agarrar la baldosa. Encima de la huella, elevándose un palmo, otro más, la sombra densificada de un cuerpo diminuto. No la vi de golpe. La vi como se ve la luna salir del vientre del mar. Antes de que tu mente la nombre, ya te ha tocado la frente con una luz. No quise retroceder. Mis piernas, sin embargo, dieron un paso atrás, con ese reflejo de los animales que retroceden para medir. El borde del muslo chocó con la mesilla. El vaso tintineó, y una gota se desbordó, gorda, transparente, perfecta. La vi caer a cámara lenta y romperse en el suelo sin ruido. Al mismo tiempo, sentí el tirón en la manga. Un tirón breve, urgente, inocente y desesperado. Bajé la mano. Los dedos, por propia voluntad, se abrieron. En la palma, sin tocarla pero tocándola, se depositó una temperatura. Era la misma tibieza anfibia que había sentido en la madrugada. El calor pálido de quien no logra secarse nunca del todo. Mis dedos se cerraron en torno a ese nada. Despacio, como si dirigiera a un bailarín invisible, la mano me condujo hacia el armario pequeño de la esquina. La puerta del armario chirrió. Dentro, colgada de un gancho oxidado, había una bata de enfermera. No estaba rota. No estaba recién planchada. Estaba como se quedan las cosas que son de alguien que salió un minuto a por un vaso de agua. En el bolsillo de la bata encontré una cinta roja, trenzada, húmeda todavía. Quise creer que la humedad era la del ambiente. La trenza pesaba más que el hilo. Mila, dije. O dijo mi boca con una soltura que no era mía. La brisa, que no venía de ninguna parte, me pegó el cabello a la frente. Sentí, debajo de la oreja, el aire frío de una respiración con una voz tan bajita que tuve que bajar la cabeza para oírla, dijo, no llegó. Otra, apenas distinta, tal vez la misma en otra edad, añadió, se quedó. Repetí, como el alumno que repite una lección. No llegó, se quedó. La habitación acogió la frase con un alivio triste. Las paredes parecieron soltar 1 milímetro de tensión. La cama, por un segundo, deshizo su hundimiento, como si alguien se hubiera incorporado. Entonces, la casa hizo algo que no había hecho. Devolvió un recuerdo que no era mío. Fue como si el aire se llenara de imágenes que no vi con los ojos, sino con la piel. Una sala con luz blanca, demasiado blanca. Un hombre con sombrero que no entra, que golpea, que espera. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Una enfermera joven, con las manos mojadas, que mira al hombre sin hablar. Un pasillo en que un reloj marca siempre las 4 menos. Una niña de pelo oscuro y largo, chorreando agua sobre el suelo, con los dedos de los pies estirados, como si cada uno buscara apretar el mundo para no irse. La niña agarra una pulsera roja, la trenza con dedos torpes, la ata a un clavo del crucifijo, y luego mira el vaso del alféizar como si en el agua hubiera una salida. En algún momento, no sé cuándo, llega la orden de cierre. Llegan cajas, llegan hombres con listas y con prisas de viernes. La niña queda para último momento, porque nadie sabe con quién debe irse. Alguien dice un nombre de mujer. No aparece. Alguien pronuncia, con respeto tardío, el apellido del hombre del sombrero. A esa hora, ya no hay quien golpee. Otra enfermera, una mayor, de rodillas cansadas,
Toma la mano de la niña y le dice, no te tardes. Y la niña, obediente como son obedientes los que temen molestar, se queda aquí. Entonces la oscuridad y el agua se ponen de acuerdo, y el mundo, en la 11, se convierte en un sitio más pequeño que una cama. Retrocedí hasta que mis talones tocaron el pasillo. No quise, pero salí. La manita invisible soltó mi manga con un pudor antiguo, como si le hubieran enseñado a no pedir demasiado. Vuelvo, prometí, y supe que la palabra prometo era una cuerda. El sanatorio, satisfecho un instante, dejó entrar un poco de luz. El reloj muerto del pasillo seguía en su hora. Miré hacia la escalera. Tenía que subir a la sala de operaciones. No por valentía, no por lógica, sino porque entendí que la historia no reposaba solo en la cama, sino en el metal que había aprendido a resbalar líquidos. Reuní fuerzas suficientes para romper mi propia costumbre de no correr. Subí los escalones con rapidez torpe. La cúpula hundida me ofreció el cielo como un ojo sin párpado. La mesa seguía en su sitio, con su canal, con su olor a alcohol y a rosa rendida. En la bandeja del carrito, bajo la etiqueta mojadiza, descubrí algo que la noche anterior no había visto. Un cuaderno pequeño, de tapas de cartón azul, protegido por un plástico amarillo que se había pegado a las hojas. Lo tomé con cuidado. El plástico hizo un ruido de ventosa al desprenderse. En la primera página, escrita con un trazo infantil pero concentrado, leí: «Hoy vinieron por mí y no me llevaron». Debajo, una hilera de marcas, la primera de muchas, 3 y 2. Cada página tenía una fecha a medias y una observación brevísima, casi todas en presente. Hoy el agua se me pegó a las pestañas. Hoy la mujer con trenza me dijo que me apure. Hoy golpearon y me escondieron. Hoy golpearon y no pasó nada. Hoy no golpearon. Hoy la luz se quedó quieta. Hoy soñé que mi pelo era un río. En la última página, las letras se volvieron menos firmes. El trazo se doblaba en lugar de cruzar. Hoy voy a, decía, y nada más. La tinta se había corrido allí, pero no por la lluvia. Se había corrido por algo más tibio. No sé cuánto tiempo estuve leyendo ese cuaderno sin respirar. Cuando lo cerré, el aire alrededor de mí estaba tan denso que a cada inspiración le costaba entrar. Me acerqué a la ventana con rejas. Desde allí vi, abajo, el estuario hirviendo en silencio con su espuma gris. No quedaba mucho para el cormorán. Tenía que decidir. Podía bajar corriendo, llegar a mi casa, fingir que los papeles bastaban, que ya había hecho lo que se podía, dar testimonio. Podía también permanecer para poner el cuerpo a lo que el cuerpo me pedía, que no era heroísmo sino una especie de obediencia física. Y sin embargo, antes de decidir, el sanatorio decidió por mí. Desde algún punto, que no supe precisar, quizá del hueco de la cúpula, quizá del espejo de la 21, quizá de mi propia boca, llegó un rezo sin fe, el mismo Padre Nuestro mordisqueado de la noche anterior, seguido por un suspiro largo, aliviado. Después, el timbre imposible del teléfono empotrado sonó, nítido, por primera vez, no con el zumbido de insecto, no con la vibración triste, sino con un timbrazo antiguo, eléctrico, forzando el aire. Bajé. El auricular oscilaba. Se detuvo cuando llegué. Lo tomé. La corriente me gritó en la mano, caliente. «¿Hola?», dije. Y mi voz, al meterse en la bocina, se oyó vieja, como un grano que no conocía. Nadie contestó. Nadie humano, si es que lo humano merece un adjetivo. Lo que oí fue un rumor de agua cayendo, y por debajo de ese rumor, un sollozo discontinuo, interrumpido, como si alguien llorara con la cara dentro de un paño para no molestar. «Estoy aquí», dije al rumor, y me sorprendió que ese «aquí» no señalara el pasillo, ni el sanatorio, ni siquiera el pueblo. Señalaba una hora. Señalaba la idea de no moverse nunca de un minuto. Entonces la voz, por fin, con palabras: «No te tardes», quise decir: «No me tardo». Y la voz, con más prisa que miedo, añadió algo que deshizo mis rodillas: «Ven limpia». Colgué despacio. Fui a la 11. El vaso del alféizar volvía a estar lleno. La cortina dejó de mover. Una gota, a mitad de viaje, quedó suspendida en el aire, como si el tiempo, obediente a un mandato, se hubiera apartado a un lado para que yo pasara. Acaricié, con el dorso de la mano, la superficie del agua. Estaba tibia,
justo un poco por encima de la temperatura de la piel. La levanté, la llevé a la mesa, dejé la pulsera roja al lado. Me arremangué hasta los codos con esa solemnidad inútil de quien quiere hacer algo como se debe sin saber qué es lo debido. No tenía un ritual, así que inventé uno con las piezas que me había dado la casa. Me lavé las manos con el agua del vaso, sin jabón, con lentitud ritual, vigilando que cada dedo brillara antes de secarse en el aire. El agua, al caer de mis manos, dibujó en el suelo una forma que yo no supe reconocer y que, aún así, me dio ganas de llorar. Ahora ven limpia, pensé, y no supe si era una orden recibida o dada. La niña invisible, si era una niña, apareció no en la vista, sino en la presión del aire, como una disminución precisa de peso que el cuerpo percibe sin entender. La cama se hundió otro poco. El ruido de uñas finas, el de lluvia sobre cartón, se insinuó en la pared. En el espejo pequeño del armario se dibujó un vaho que creció hasta ocupar el rectángulo entero. Allí, me dije, allí está su rostro. No vi facciones, vi el borde de algo que una vez fue mejilla. Me acerqué, quise decir Mila, y la palabra, breve, golpeó en el vidrio y rebotó hacia mí con las esquirlas de su propia falta. No llegó, repetí, y añadí, por primera vez, pero yo llego. Al decirlo, el sanatorio hizo un sonido que solo puedo describir como un alivio muy viejo que por fin encuentra la grieta. La tarde estaba a punto de cegar la luz cuando un golpe, ya no razonable, sacudió la puerta del pasillo. No venía de dentro, no venía de fuera, venía del lugar donde la puerta es pura idea. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Dejé la habitación de la 11. Me asomé al corredor. Al fondo, al borde mismo de la escalera, en el cuadro de pared donde una vez hubo un aviso de silencio, alguien había escrito con un dedo húmedo, letra pequeña pero firme, mi. Me negué a decir el resto en voz alta, para no robarle la dignidad a lo que necesitaba pronunciar su propio nombre. El viento cambió. La primera estrella, tenue, miró el estuario. Cormorant Rosush. No recuerdo mucho del descenso de la colina ese día. Recuerdo, sí, el gusto de metal en la boca, la cinta roja apretada en los dedos, el cuaderno azul bajo la chaqueta y la risa sin risa del viejo marino viéndome pasar, sabiendo que yo no veía nada más que un camino que, por fin, había aprendido a no terminar. Esa noche no intenté dormir. Coloqué la pulsera en el respaldo de la silla, como se coloca una promesa. Abrí el cuaderno azul en la primera página y lo dejé en la mesa, por si una mano pequeña quisiera continuar la frase, hoy voy a... Puse el vaso en el alféizar, con agua nueva. Cerré todas las ventanas menos una rendija, para que una brisa sin rumbo tuviera por dónde entrar. Apagué todas las luces. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Esperé. No tuve que esperar mucho. El primer susurro llegó desde el suelo de la cocina. El arrastre de dedos poco fluidos intentando llegar hasta donde yo estaba. Después el roce de una tela contra el ángulo de la puerta. Luego el golpeteo corto de un vaso contra la cerámica. Después el crujido de una tabla. Otra. La respiración a mi derecha. No encendí la linterna. Si algo había aprendido en Santa Eugenia, era que la luz es, a veces, una falta de respeto. En la oscuridad, con los ojos abiertos como heridas, vi el contorno de la silla dibujado por el brillo mínimo de la pulsera roja. No te tardes, dijo la casa, y yo respondí, con un hilo que apenas me salía, no me tardo. En algún momento, sin ruido, la mano vino a buscar la mía. No era una mano con dedos. Era, otra vez, la temperatura. Era, otra vez, el peso de un gesto. La seguí hasta la mesa. Me indicó el cuaderno. Lo abrí. Había letras nuevas, húmedas, que se secaban delante de mis ojos. Hoy voy a, decía. Y debajo, con un pulso que no era de este mundo pero no estaba lejos del mío, apareció. Salir. Un alivio feroz me atravesó el pecho, mezclado con un miedo que no conoceré en otra vida. ¿Cómo?, pregunté. Y la respuesta llegó no en palabras, sino en agua. El vaso del alféizar tembló. Derramó una línea delgada que bajó por la pared. Besó el zócalo, dibujó, en el suelo, una flecha hacia la puerta. Sentí, más que oí, los 3 golpes, la pausa, los 2, no contra mí.
no eran insistentes. Eran corteses, antiguos, como si el mundo, por una vez, tuviera prisa y a la vez supiera esperar. Me levanté, abrí la puerta del pasillo. La brisa entró con el olor completo del sanatorio. Daba ya lo mismo si estaba en mi casa o allí arriba. Las dos respiraban al mismo ritmo. En el espejo del recibidor, empañado de golpe, apareció la marca inevitable. Bajé la mano, toqué el marco con la yema de los dedos. La madera devolvió un latido pequeño. «Ven limpia», había dicho la voz en el teléfono. Me miré las manos al pasar bajo la lámpara muerta. Las vi brillantes aún de la ablución torpe de la tarde. La cinta roja, anudada ahora en mi muñeca, goteó una gota, que no llegó a caer. Me calcé. No sé si pensaba volver. Salí. El pueblo no me miró. Las casas cerraron sus ojos con naturalidad. En el muelle, un gato negro lamió su pata y se negó a advertir. La colina, en cambio, se encendió con un resplandor tan tenue que solo los que han sido llamados pueden reconocer. Subí, esta vez, sin miedo. El miedo había aprendido a vestirse de urgencia y la urgencia de costumbre. En el vestíbulo, la puerta principal se dio sin rechinar. El teléfono empotrado, a mi izquierda, respiró. El pasillo me invitó. La 11 me esperó con su vaso intacto. La cama no estaba hundida. La bata en el armario pesaba. El espejo, empañado, tenía escrito algo nuevo. Un trazo curvo que empezaba en M y se detenía antes de terminar. La casa me dejó pasar como se deja pasar a un familiar, al que ya no se le exige identificación. La hora, en el reloj muerto, siguió siendo la que es cuando uno aprende a contar con oídos de pared. 4 menos cuarto, siempre cayendo un minuto, que no llega. Había llegado al borde de algo. Lo sabía sin saberlo. Todo en mí pedía bajar al sótano, un sitio al que no había bajado todavía, un hueco que no existía en mis mapas y que, sin embargo, mis pies conocían como se conoce el suelo de una casa donde uno ha jugado a las escondidas. No necesitaba luz. Bastó con pasar la mano por la pared para que los dedos encontraran una grieta vertical, luego un borde, luego un escalón desnivelado, luego el olor, agua antigua, metal, gasas, una dulzura podrida. Allí, en ese descenso que aún no cuento, empezaron los latidos a crecer hasta convertirse en pasos. Allí, debajo de todo, aprendí a oír de verdad el idioma que las casas hablan cuando les arrancan el último nombre. Allí, por fin, dejé de estar solo, y allí, al final del último peldaño, me esperaban el sonido exacto y la promesa: 3 golpes, pausa, 2 golpes, y una voz que ya no era el aire, ni las paredes, sino un hilo firme sostenido desde más abajo, diciendo con una claridad que por poco me hace caer de rodillas: si llegaste, no llegues tarde. El sótano no era un sótano como los de las casas, era más bien un vientre de piedra húmeda, un corredor cavado a pulso que descendía en espiral hasta perder la noción de arriba y abajo. Los escalones, a ratos, se disolvían en barro. El olor a gasas mojadas se hizo tan fuerte que el estómago se me encogió, y con él un recuerdo que no era mío. Alguien bajando con una lámpara de aceite, una enfermera tal vez, arrastrando una manta y rezando. Cada peldaño tenía su propio latido, y ese latido era el mismo de los 3 golpes y los 2 golpes. Al llegar al último, la oscuridad era tan completa que mi respiración parecía tener color. No encendí la linterna. El aire, espeso y tibio, me indicó que había llegado al corazón del edificio. Allí no había muebles, solo un espacio circular con paredes descascaradas y un canal de agua que recorría el perímetro como un hilo de mercurio. El canal brillaba con un resplandor verdoso que no venía de ninguna lámpara. En el centro, sobre el suelo, una camilla pequeña, no la metálica de arriba, sino de madera, con correas gastadas. Al lado, un vaso de vidrio, intacto, lleno hasta el borde. Encima de la camilla, como depositada con cuidado, una pulsera roja trenzada, igual a la mía. Me acerqué. El suelo estaba frío pero no mojado. La respiración del lugar era lenta, casi dormida, como si esperara un gesto para despertar. Me arrodillé junto a la... «Mila», susurré, y el aire, por primera vez, se estremeció como piel de gallina. Entonces apareció ella.
no como un cuerpo sólido ni como una sombra, sino como una densidad que primero se pegó a mi piel y luego se apartó, dibujando en la penumbra el contorno de una niña empapada. El cabello le caía en hebras largas, chorreantes, que no terminaban de tocar el suelo. Sus pies, desnudos, dejaban pequeñas huellas de agua que se evaporaban al instante. No tenía rostro, solo la sugerencia de unos ojos hundidos. Sin embargo, la reconocí con la misma certeza con que se reconoce el propio nombre. Me incliné, despacio. Ella levantó una mano transparente. Entre sus dedos, el cuaderno azul abierto en la última página, la frase «Hoy voy a temblando». Me ofreció el vaso. Lo tomé. Estaba tibio, con un calor animal. Bebí un sorbo. No era agua, ni sangre, ni medicamento. Era un sabor neutro, como de silencio líquido. Al tragar, un frío profundo me subió por la nuca y me llenó los ojos de lágrimas. La niña inclinó la cabeza. Un hilo de voz se formó, débil, con un castellano antiguo, costero, como el susurro del mar, dentro de una caracola. «No me tardo», dijo. «No me olvides». Yo asentí sin palabras. La pulsera roja que llevaba en la muñeca se deslizó sola, cayó en la camilla y se enredó con la suya. Un brillo mínimo recorrió las dos trenzas unidas, como una chispa, apagándose. La densidad de la niña comenzó a deshacerse en niebla. Primero los pies, luego las manos, luego el cabello. Antes de desaparecer del todo, me rozó la frente con algo que era frío y tibio a la vez. Y, en ese roce, me dejó una imagen. La puerta de la 11 abierta, la luz del pasillo entrando, un hombre de sombrero al final, bajando la cabeza y retirándose sin hacer ruido. La imagen se deshizo como humo, y con ella, la presencia. Quedé solo en el sótano, arrodillado junto a la cama. El vaso estaba vacío. La pulsera, hecha de dos trenzas, se había secado en un instante, quedando tan frágil que al tocarla se deshizo en polvo fino, rojizo. Lo respiré sin querer, y supe, con una certeza que no admitía duda, que ese polvo ya era parte de mí. Me levanté. El canal de agua, antes verde, se había detenido. La respiración del lugar cesó. Subí los escalones, uno a uno, sin mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, la puerta principal estaba abierta, y por ella entraba la luz gris del amanecer. El reloj muerto marcaba las 4:45 por última vez, y luego, con un chasquido leve, dejó caer una de sus manecillas al suelo. Salí al exterior. El pueblo dormía. El muelle era una línea oscura en el agua. En el cielo, ningún cormorán. Caminé hasta la casa de mi madre. En el camino, sentí un vacío extraño en la muñeca, como si la pulsera siguiera allí, pero invisible. Al entrar, todo olía a madera seca y café frío. El vaso del alféizar estaba vacío. El cuaderno azul sobre la mesa mostraba la última página. Ahora la frase estaba completa. Hoy voy a salir. Debajo, una huella de agua con forma de mano pequeña. Me senté en el suelo, mirando el cuaderno. En el espejo del recibidor no había marcas. La casa respiraba sola, tranquila, por primera vez en días. No supe si sonreír o llorar. Afuera, el mar hizo un ruido que no era de hoy. En mi nuca, un calor leve, como de una barbilla apoyada. Y en mi oído, no un susurro, sino el vacío limpio que dejan las voces cuando por fin se callan. Me quedé así mucho rato, hasta que la luz entró del todo. Entonces escuché, muy lejos, 3 golpes, pausa, 2 golpes. No en la puerta, no en la pared, sino en mi propio pulso. Comprendí que algunas presencias no se van, se transforman, que algunas historias no terminan, cambian de lugar, que algunas niñas no pueden salir solas, eligen compañía. Desde esa noche, vivo con esa compañía. No hay pasos húmedos en el pasillo, ni vasos llenos al amanecer, pero cada vez que escribo en el cuaderno, las palabras aparecen más fáciles, como si alguien me guiara la mano. Cada vez que miro el espejo, veo un brillo leve, no de ojos, sino de agua. Y cada vez que me acerco a la colina, siento un alivio y un miedo mezclados, como si allá arriba alguien por fin hubiera aprendido a descansar. Sin embargo, hay noches, no muchas, pero las hay en que, justo antes de dormir, mi muñeca se humedece sola, y en el borde de la cama noto un peso pequeño, breve, que se retira al instante. Y entonces, sin saber por qué, repito en voz baja, para mí,
y para quien sea que escuche, no me tardo. Esa es la historia. O al menos, la parte que se puede. Lo demás, las marcas que siguen apareciendo en mis sueños, los espejos empañados que escriben solos, los niños sin nombre que me miran en la plaza son otra cosa. Una semilla que no termina de romperse. Quizá, un día, cuando vuelva al sanatorio, porque sé que volveré, todos volvemos a donde se nos quedó un pedazo, encuentre la puerta de la 11 abierta de par en par, y no quede nada dentro, salvo la pulsera deshecha en polvo. O quizá me encuentre a mí mismo, sentado en la cama, mojado, esperando. Hasta entonces solo tengo este relato, contado en voz baja, como se cuenta una plegaria, para que quien lo escuche sepa que hay lugares que llaman y que hay llamados que no se apagan nunca. Y que, cuando en mitad de la noche sientas 3 golpes, pausa, 2 golpes, no es un sueño, es una historia que busca salir a través de